Hola amigos, este es un canal espiritual donde responderé dudas que muy pocos le resolverán. La persona que en vida ha tenido problemas mentales y fallece, ¿qué ocurre con su espíritu? Para explicar qué ocurre con su espíritu, quería antes explicar esto, para que me entiendan. Para quien me vea por primera vez, decirle que somos espíritus encarnados en cuerpos humanos. Venimos del más allá al nacer y volvemos a él al dejar el cuerpo. El cuerpo humano es tan solo la envoltura que permite hacer vida en la tierra al espíritu. El espíritu es el conductor que monta en su vehículo, que sería el cuerpo, y lo pone en funcionamiento. El espíritu es el que le da la sabiduría, la moralidad y la intención de decantarse por el bien o el mal a la hora de obrar en la vida. El espíritu es el que da la forma de ser a la persona, y cada espíritu es único, no hay dos iguales. La persona no es más inteligente porque su cerebro sea más grande o esté más desarrollado que otro, sino que influye mucho la sabiduría del espíritu. Si le hubieran trasplantado a alguien el cerebro de Isaac Newton, el receptor de su cerebro no se convertiría en un superdotado, porque su espíritu no tiene esa inteligencia. Y si a alguien le hubieran trasplantado el cerebro de Gandhi, no por ello adquiriría su forma de pensar y actuar. La sabiduría, la moralidad, la forma de ser de alguien es algo innato del espíritu, no del cuerpo. ¿Puede influenciar el cuerpo en el espíritu? Al unirse el cuerpo y el espíritu, como he dicho, el espíritu se manifiesta como es, pero según como sean sus órganos, no podrá ejercer sus facultades con total libertad. La envoltura corporal es un lastre para el espíritu, porque si hay algún órgano dañado, no podrá manifestarse realmente como es. Si ese cuerpo tiene dañada la vista o la audición, no podrá ejercer en plenas facultades. Su espíritu sí tiene plenas facultades, pero cuando está encarnado en ese cuerpo, está limitado al bien o mal funcionamiento de sus órganos, que serán los que le den la facultad. Para que me entiendan, es como si una persona que ve bien se pone las gafas de una persona que no ve apenas. Le distorsionará mucho la visión al ponerse esas gafas. Pues eso mismo le ocurre al espíritu al entrar a un cuerpo con los órganos defectuosos, de ver claramente en forma espiritual, haber distorsionado al encarnar el cuerpo. ¿Influye la materia al espíritu? Sí, mucho, porque el espíritu se ve limitado y como enjaulado. Cuando el problema es mental. El espíritu, antes de encarnar en ese cuerpo, sus cualidades están al 100%, en forma espiritual. Cuando encarna y toma forma humana, es cuando tiene el problema de salud mental. Al abandonar el cuerpo, desaparece su problema. El problema residía en su cerebro, no en su espíritu. Al volver al mundo de los espíritus, vuelve a estar al 100% de sus cualidades, está en total plenitud de sentidos. Cuando se dice que la persona muere es cuando su espíritu se libera, dejando atrás todas las limitaciones que ese cuerpo maltrecho le producía. La persona que no podía caminar, en estado espiritual, no tendrá problema para desplazarse. Quien tuviera problemas de visión o audición, verá y oirá como nunca lo había hecho a través de su cuerpo. Pero aquel que tuvo problemas mentales y sus actos no eran racionales, en estado espiritual razonará con toda su conciencia y lucidez que le otorga el estado en el que se encuentra, y entenderá los porqués de sufrir esos problemas mentales en la vida que acaba de abandonar. Todo será revelado y encajarán todas las piezas. Ningún espíritu encarnado en un cuerpo humano estará tan pletórico de sus cualidades como en estado espiritual, ya que el cuerpo tiene muchas limitaciones para este espíritu. Por eso cuando dormimos es un alivio inmenso para ese espíritu que durante unas horas puede liberarse, en cierta manera, de ese cuerpo que lo tiene enjaulado. Esto lo explico en el vídeo que les dejo al final, más en profundidad.
Si el espíritu de una persona que está sana se alegra y regocija de salir de él, aunque solo sea un momento, intenten imaginar cómo será el gozo de un espíritu al abandonar un cuerpo en mal estado y liberarse. No podemos hacernos una idea de la euforia que debe sentir y el júbilo de ser libre, como digo, aunque sea un ratito, volver al estado de plenitud. ¿Por qué nace una persona con problemas de salud mental? Cuando me refiero a problemas de salud mental, en este caso me refiero a personas que no están bien, que se diría que no están cuerdas, que no razonan con normalidad. No quiero que me malinterpreten y crean que hablo de personas con depresiones o fobias, porque es diferente. Las personas con fobias o depresiones son personas que razonan con normalidad, pero tienen ese problema que deberán solventar. No es que su cerebro tenga algún problema o esté dañado. La persona que nace con problemas en el cerebro es porque tiene una prueba a pasar con ello. Lo normal es que sea por expiación. Este espíritu no tiene por qué ser inferior a otro, pero este problema en su cerebro le hace ser privado de sus capacidades. Esta vida para él, para su espíritu, es como un tiempo de espera y, como digo, de expiación. Cuando el espíritu abandona el cuerpo, ¿qué le ocurre? Cuando la persona con trastorno mental abandona su cuerpo, halla la muerte, ese espíritu, si ha padecido ese estado de trastorno durante muchos años, la influencia del cuerpo hace mella en él y le costará un tiempo determinado adaptarse a su nuevo estado espiritual, terminar de desprenderse de las cadenas que le ataban a su cuerpo. Cada vez que sale de su cuerpo, comprende que lo que está pasando es fruto de una prueba o expiación que está llevando a cabo en esa vida. Hay personas que no lo pueden soportar y acaban con su vida, dejando inacabada la expiación, la cual aún no ha terminado, aunque haya abandonado el cuerpo. ¿Será juzgado su espíritu por sus actos de igual modo? Los actos que puede realizar una persona que de verdad tiene problemas de salud mental no serán tenidos en cuenta de la misma manera que alguien que está en su total plenitud de conocimiento. El Padre sabe la intención con la que realizamos nuestros actos, la finalidad de su realización, y si el resultado era el que esperábamos conseguir o no. No podemos engañarle. También sabe si se realiza con conocimiento de causa o con desconocimiento de lo que puede ocurrir. Y creo estarán conmigo que si una acción se realiza teniendo un problema mental, su acto no se realiza con un razonamiento normal, pero como les digo, solo sabe Dios el punto de inconsciencia de cada acto cometido. Tengan presente esto, Dios es justo y juzga más la intención que el hecho. Por ello, debemos dar amor a los que tenemos alrededor e incluso a los que no conocemos y nos topamos en nuestra vida. Hay cosas que no son difíciles de explicar, sino difíciles de creer, y el que no crea en la vida después de la muerte no creerá en lo que he explicado. En este vídeo poco puedo demostrar que hay vida después de la muerte, pero en vídeos que encontrarán en mi canal sí. Este vídeo era para explicar esta duda que muchos de ustedes tenían, y aquí les doy mi humilde explicación. Quería aprovechar para informar a todos aquellos que me siguen que voy a incluir novedades en mi canal para este nuevo año. Muchas son las personas a las que no les llega el aviso de parte de YouTube de que he subido nuevo vídeo, short o anuncio en la comunidad, aunque tienen las notificaciones activadas. Para solucionar este contratiempo he creado un canal de Telegram. Todo aquel que quiera seguirme por Telegram podrá saber que he subido nuevo vídeo al instante en que lo suba, ya que lo informaré por allí. Me pueden encontrar si descargan Telegram y en la lupa de buscar escriben "Creer sin ver mensajes del más allá", aunque dejo enlace abajo en la descripción del vídeo que les lleva directamente. Un saludo a todos.